Vamos a continuar entonces con el tema que traemos. Ya es la historia de la iglesia. Les hablé un poco de eclesiología el viernes pasado, un poco acerca de eclesiología para que miremos a ver el nacimiento de la iglesia y cómo está compuesta o por quiénes están compuesta la iglesia, tanto de judíos como de gentiles, y sabemos que el nacimiento de la iglesia fue el día de Pentecostés. Entonces, ya vamos a mirar algunos requisitos para ser miembro de la iglesia y también vamos a mirar el propósito de la iglesia y luego sí vamos a entrar entonces a lo que es la historia de la iglesia como tal, desde la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, y vamos a seguir mirando la historia de la iglesia. Es larga, es una historia de 2000 y más años, entonces nos llevaría bastante tiempo tratar de mirar toda la historia de la iglesia, o de explicarlo, de que conociéramos un poquito más acerca de la historia, pero vamos a mirar hasta dónde podemos llegar en este momento. Hoy, no sé si el otro viernes continuamos con el tema, continuamos con la historia. Entonces, requisitos para ser miembro de la iglesia es lo que aparece enseguida que antes del derramamiento del Espíritu Santo, el Señor también le dice a los discípulos: id por todo el mundo y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando ya ellos son llenos del poder del Espíritu Santo, entonces se levanta un hombre, Pedro, y empieza a predicar. Cuando la gente ya escucha este mensaje glorioso de la palabra de Dios, ya de un hombre lleno por el poder del Espíritu Santo, ahí comienza a enseñar la palabra, y cuando la gente se compunge de corazón preguntan, ahí en Hechos el capítulo 2, el verso 38 en adelante, entonces Pedro empieza a explicarles lo que deben hacer para poder ser miembros de la iglesia o para unirse a esta historia tan maravillosa, impresionante historia. Gracias a Dios por eso. Y él les dice, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Entonces, para añadirse o para ser parte del pueblo del Señor o de la iglesia del Señor, ya entonces hay que arrepentirse y bautizarse. Los miembros de la iglesia debieran ser personas verdaderamente arrepentidas. Entonces, eso es uno de los requisitos para ser miembro de la iglesia. El Nuevo Testamento expone las condiciones para ser miembros de la iglesia y son creer en el evangelio y arrepentirse. Eso es lo que está diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Y sincera confesión en Jesús como el único Salvador, como el único Señor y Salvador. Eso está en Hechos, capítulo 16, verso 31, y ellos dijeron: creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquel carcelero que pensó que ya todas los presos se le habían ido. Entonces este hombre de Dios le dice: no temas, aquí estamos todos, solamente cree y serás salvo tú y tu casa también. Entonces, creer, ser bautizado, arrepentirse, creer, arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesucristo son los requisitos para ser parte de la iglesia del Señor. Ahora viene la obra de la iglesia. La obra de la iglesia ya nosotros sabemos cuando el Señor les dice: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Inmediatamente que Él va a ser ascendido al cielo. Entonces aparece esto cuando Él les dice: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y hay un verso en el capítulo 1 de Hechos, el verso 8, que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces, la obra de la iglesia es predicar el evangelio, es un mandato. La Gran Comisión también nos dice predicar la salvación. La iglesia ha sido comisionada para predicar, para anunciar, para rescatar, para salvar, para rescatar de las garras del enemigo a aquellos que están perdidos. Entonces, esa es la verdadera comisión de la iglesia, predicar el evangelio y que las almas se conviertan. Que las almas se convierten ya por medio del Espíritu Santo, porque la palabra va a través del Espíritu Santo y ella hace la obra en el ser humano. Entonces, de esta manera, ahí vemos cómo el Señor obra. En Mateo, el capítulo 28, verso 19, dice: ir por todo el mundo y predicad el evangelio, que dice que ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todo esto nosotros entendemos que la iglesia es comisionada para predicar el evangelio. Entonces, partiendo de ahí, ya nosotros tenemos una iglesia que ha nacido el día de Pentecostés, que estaba en el pensamiento antes de la fundación del mundo, en nuestro Señor, y que nació el día de Pentecostés con el derramamiento del poder del Espíritu Santo, y de ahí en adelante se empezó a predicar el evangelio. Desde ese momento Pedro se puso en pie y empezó a predicar el evangelio. Entonces, la historia de la iglesia cristiana, hay muchos periodos. Está el apostólico, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la medieval, la reformada y la iglesia moderna. Vamos a mirar un poco acerca de la iglesia apostólica. Ya, entonces entendemos ese periodo como el periodo de los apóstoles. Todo este periodo que comprende hasta, creo que hasta la muerte de Juan en Apocalipsis. Fue el único que no fue un mártir, fue Juan, fue el único que murió. Nosotros sabemos que murió de muerte natural, ya de viejo. Entonces, pero los demás, sí, todos fueron unos mártires del Señor. Por causa de la palabra del Señor, entonces murieron. Entonces vamos a ver esa parte acá en este momento. Desde Cristo, desde la ascensión de Cristo, 30 años después de Cristo, hasta la predicación de Esteban. O sea, vamos a mirar aquí un periodo bien importante. Todo aquel que cree en Jesucristo como Dios y le acepta como Salvador, arrepintiéndose y confesando sus pecados, hace parte de la iglesia cristiana en todo tiempo. Todo aquel que se bautiza en el nombre de Jesucristo, que es verdaderamente arrepentido, entonces va a ser parte de la iglesia y va a ser parte de esta historia tan maravillosa. Como el día de Pentecostés se da el inicio a un movimiento extraordinario que hasta el día de hoy nosotros entendemos que Dios está haciendo grandes maravillas a través de su Espíritu Santo. Entonces, creemos que hasta este momento, desde ese día del derramamiento del Espíritu Santo, algo sucedió en la humanidad, vidas cambiaron y desde ese momento todavía el Señor sigue cambiando vidas. Jesús les pidió que no divulgaran en el momento que Él asciende al cielo y les dice: solo quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo ha morado en la iglesia desde ese momento del derramamiento del poder del Espíritu Santo. Sabemos lo que aconteció allí en el aposento alto, que se le dieron lenguas repartidas como de fuego y hablaban en otros idiomas. Los extranjeros entendían el idioma en el cual ellos estaban hablando en ese momento. Entonces Dios, a través de esa palabra, también evangelizaba a todos los que estaban ahí en ese lugar, porque había mucha gente de todos los lugares y la gente entendió, la multitud que estaba ahí en ese momento entendió la palabra de Dios y entendió el mensaje del evangelio. Entonces, cuando se da ese derramamiento, el Espíritu Santo ha morado desde entonces en la iglesia, y la iglesia no como una institución, sino como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una institución, sino que es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Así que si usted es bautizado en el nombre de Jesucristo, usted hace parte de este cuerpo y de esta historia tan
hermosa. Desde ese momento el Espíritu Santo, como les dije, ha morado hasta el día de hoy. El Espíritu Santo no se ha ido de la iglesia, el Espíritu Santo sigue ahí. Que hay muchos que se apartan, que se alejan del Señor, es muy diferente, pero el Señor dijo, mandaré otro consolador, hablando del Espíritu Santo que había de venir sobre todos aquellos que creyesen en él, y no los dejaré huérfanos, sino que mandaré un consolador para que esté con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. O sea que el Señor está, su Espíritu Santo está con la iglesia todos los días. Cuando él dice todos los días, es en todo tiempo y en todo momento. Desde ese instante entonces se le ha llamado la iglesia Pentecostés o la iglesia pentecostal como tal por el día de Pentecostés. Durante los primeros años de la iglesia se limitó solamente a Jerusalén. Nosotros conocemos que la historia de la iglesia que nació allí en el aposento alto en Jerusalén, y ellos se quedaron allí en ese lugar, en esa ciudad y a sus alrededores. No hay ningún registro en la Biblia que nos hable acerca de que habían otras personas, otros creyentes en otros lugares. Todavía no lo hemos encontrado, no lo hemos visto, y creo que no, porque algo sucede después. Más adelantico vamos a mirar, todos los miembros de la iglesia eran judíos. Nosotros conocemos que todos los miembros de la iglesia eran judíos y se agruparon ahí en esa ciudad, y era una iglesia bastante numerosa, porque si el primer día que predicó Pedro se entregaron como 3,000, dice la Biblia que se añadieron en ese verso que leímos en el capítulo 2, el verso 38 de Hechos en adelante, dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas, lo que conformaban la iglesia ahí en Jerusalén. Eran hebreos, eran de raza pura, israelitas de raza pura. Los hebreos también eran los judíos griegos, y los prosélitos eran personas de sangre extranjera que renunciaban al paganismo y seguían la ley judía y la circuncisión. Pero había también otro grupo que ellos no los querían aceptar para como pueblo, no los querían aceptar ahí porque eran los temerosos de Dios, o sea, gentiles que no adoraban ya los ídolos, pero que seguían la ley, seguían el judaísmo, no seguían el judaísmo, ni tampoco se circuncidaban. Entonces ellos por eso no querían aceptar a los gentiles, pero igual ahí estaba un grupo de gentiles también que adoraban al Señor. En esa época era la iglesia pequeña, y no pequeña en cuanto a territorio, porque si hablamos de número, la iglesia en Jerusalén debió ser una iglesia grandiosísima. Si solamente en ese mensaje se entregaron como 3,000 que les hablé ahora, ¿cuántas personas no habrían si habría un fervor, habría un sentir de predicar, y cada vez que un apóstol abría la boca, un hombre de estos de Dios abría la boca y predicaba, cosas extraordinarias sucedían? Los testimonios que sucedían cuando estos hombres predicaban el evangelio, había gente sanada, había gente resucitada, había gente que eran sanados de cualquier enfermedad. Entonces eso también ayudó para que la iglesia en ese momento la fe se aumentara en el pueblo y la gente creyera y corriera hacia el cristianismo para adorar al Señor Jesucristo. Dios siempre ha respaldado a los apóstoles, Dios siempre los ha respaldado, siempre los respaldó durante todo ese tiempo, pero ahí encontramos algo que tenía un defecto. La iglesia en Jerusalén tenía un defecto porque ellos pensaban que el evangelio solamente era para los judíos, para los que se circuncidaban, para su pueblo solamente, pero habían algo otros que sí creían que el evangelio era para ser predicado en todo el mundo, y que todos los tanto judíos como gentiles eran necesitados de la palabra de Dios y necesitaban también ser salvos. Entonces,
ellos tenían un defecto y querían quedarse solamente en Jerusalén, pero sucede algo, que el Señor no quería solamente eso. El Señor, cuando les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahí estaba hablando Samaria, era otra, Samaria, ustedes conocen la historia de Samaria y de todo esto. Entonces el Señor dice: no, yo lo que quiero es que el evangelio se abra camino por todos los lugares del mundo y que sea predicado en todas las naciones. Entonces, cuando viene ya la expansión del evangelio, que vamos a mirar aquí algo, la expansión de la iglesia como tal, entonces desde la predicación de Esteban, nosotros conocemos lo que sucedió con Esteban cuando fue el primer mártir de la iglesia. Nosotros conocemos que antes de ser ejecutado, antes de ser apedreado, ahí en ese momento él comenzó a predicar un mensaje muy bonito. Si nosotros nos ponemos a mirar ahí en Hechos todo lo que sucedió y lo que Esteban predicó acerca de cómo les recordó todo lo que había sucedido con los padres de la fe, con Abraham, con Isaac, con Jacob, todo esto, cómo Dios había entregado esa tierra donde ellos habitaban a los padres y todo esto. Entonces él les menciona algo y les dice: así como Abraham, como el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, una tierra que yo te mostraré, y les recordó todas estas cosas, y también les explicó que el evangelio no solamente era para los judíos, sino también era para los gentiles, y para ser llevado a todo el mundo y para ser predicado fuera de Jerusalén, que había que salir y que la iglesia tenía que salir de Jerusalén para que pudiera. Entonces este mensaje que él predica lo lleva a esto también, a ser apedreado. Se levantó una turba y lo apedrearon en ese momento, pero la iglesia de Jerusalén y los apóstoles designaron a 7 hombres, y entre estos 7 hombres estaba este hombre. Uno de los nombres que fue Esteban, designados para administrar los recursos de la iglesia, aquellos recursos que se destinaban para las viudas, para los pobres y para todos estos. Entonces, para administrar estos dineros se escogieron algunos hombres como Esteban, y habían algo otros más allí. Y este hombre fue el primer mártir, como les dije, de la iglesia, y en la turba que hubo para apedrearlo en ese momento, estaba un hombre llamado Saulo de Tarso. Ustedes se acuerdan bien de este hombre. Dice la Biblia que estaba muy joven. Había un joven llamado Saulo de Tarso allí en ese momento. Cuando este hombre fue apedreado, las ropas, dice la palabra de Dios, que las ropas las echaron a los pies de este hombre llamado Saulo de Tarso, un joven educado bajo los pies de Gamaliel, un hombre instruido acerca de la ley, conocedor de todas las cosas y del judaísmo y de todo lo que había. Era un hombre celoso con la ley, con el judaísmo, y por eso le tenía tanta rabia a los cristianos, que últimamente se volvió desde ese momento un perseguidor de la iglesia. En la lista de los 7 hombres asociados a Esteban en la administración de los fondos estaba Felipe. Nosotros conocemos a Felipe, que este hombre también, a partir de ese momento de lo que sucedió, dijo el Señor: vamos a realizar esto, porque todo lo que se da en la historia bíblica es de parte de Dios. Entonces todo lo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos es permitido por el Señor Jesucristo. Dios permite todo esto para que los cristianos salgan a predicar a otras partes. Ya eran llenos del poder del Espíritu Santo, ya estaban capacitados por la presencia de Dios. Entonces salen de allí de Jerusalén, empiezan a huir. Felipe predicó a los samaritanos, allí se refugió en Samaria, le predicó a los samaritanos, a los que a los samaritanos, los que demuestran que
lo que demuestra que había entendido el mensaje de Esteban, que le había dicho que el evangelio tenía que salir de Jerusalén y ser predicado en todas las naciones. Se estableció iglesias en Samaria, reconocidas por el apóstol Pedro y por Juan. Ellos fueron allá también a visitar y reconocieron la iglesia. Felipe también predicó y fundó una iglesia en las ciudades de Gaza y Jope. Y en Cesarea también predicó el evangelio. Entonces, de esta manera, el evangelio fue tomando poder en otras naciones donde los discípulos iban llegando, hombres de Dios iban llegando. También predicó y fundó una iglesia en Gaza, como les dije, en Jope y en Cesarea. Cuando contaban con un número considerable de judíos, eran cristianos judíos solamente, porque no habían gentiles en ese momento en la iglesia. Esta iglesia de Jope, ustedes se acuerdan que Pedro fue allí, ahí recibió una visión acerca de un hombre llamado Cornelio. Estando él, dice la palabra de Dios, que le vino una visión y vio un lienzo que descendía del cielo y vio toda clase de animales, cuadrúpedos y reptiles, y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo: no, Señor, jamás cosa inmunda ha pasado por mi boca. Entonces el Señor le dijo: no llames como uno inmundo a lo que yo he santificado. Entonces le muestra esa visión, pero en otro lugar había un hombre, llamado Cornelio, que también el Señor le había hablado y le había dicho: ve y manda a buscar a este hombre, a Pedro, que está hospedado donde otro Simón el curtidor. Fíjese bien esto, está hospedado donde Simón el curtidor. Ese empleo o esa labor que hacía Simón el curtidor era una labor inmunda para un judío, pero Pedro había estado hospedado allí. O sea, que quiere decir que Pedro ya había abandonado todas esas tradiciones judías y todo lo que decía la ley, y ahora vivía era por la gracia de Dios, porque Dios ya había cambiado su vida. Entonces todos esos ritos y todo esto de la ley ya él lo había abandonado, ahora viviera por la gracia. Nada era despreciable porque Dios lo había santificado. Entonces Pedro fue donde Cornelio, llegó hasta ese lugar y lo recibieron, y toda la familia de Cornelio, dice la palabra de Dios, que recibió el Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Cornelio era un hombre gentil, o sea que el evangelio ya viene a toda la raza humana, no importa que sea judío, que sea gentil, que sea griego, que sea prosélito, que sea extranjero, que sea lo que sea. Cuando lo abarca la gracia de Dios, entonces el evangelio se abre camino por todas las naciones. Donde hay una persona que le cree al Señor, ahí el Señor hace una congregación con su familia, con toda la familia. Entonces ahí ya está la iglesia del Señor establecida y creciendo. Saulo de Tarso, el perseguidor creyente, en su viaje a Damasco, este hombre perseguía a la iglesia, incluso le pidió carta a los gobernantes y a todos estos para poder perseguir a la iglesia, y a todo el que encontraba fiel del Señor lo metía preso. Nosotros conocemos esta historia, pero un día, yendo de camino hacia Damasco, dice la palabra de Dios que un resplandor del cielo lo tiró a tierra, y este hombre dice que quedó ciego inmediatamente, y enseguida cuando ve y le dice: Señor, ¿quién eres?, se le apareció el mismo Señor Jesucristo, y le dijo el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, en ese momento le dice el Señor lo que tenía que hacer: ves allá a tal parte, hay un hombre que te dirá todo lo que has de hacer. Este hombre fue
y cuando llegó allá, el Señor ya le había mostrado a aquel hombre de Dios lo que había hecho con este y que él tenía miedo. Entonces le dijo, no puedo porque este hombre ha perseguido la iglesia, y el Señor le dice, instrumento me es útil este para llevar el evangelio a los gentiles. O sea que Pablo es un instrumento útil al Señor. Dios lo escogió en ese momento para que llevara su palabra a los gentiles. Entonces el Señor, cuando le habla todo esto, llegó allá y entonces oró, y el Señor le recobró, o él recobró la vista, le devolvió la vista. Dice la palabra de Dios que cayeron como escama de sus ojos, y en ese momento se volvió de un perseguidor a ser un perseguido por la palabra del Señor y por el mensaje del evangelio. Con la muerte de Esteban, la iglesia se dispersó, y algunos a Damasco, otros a Antioquía, capital de Siria y Palestina, y formaban parte de esa provincia. Toda esta región fue llena por el evangelio a través de la persecución de lo que sucedió con Esteban. Ellos huyeron, los discípulos huyeron, los predicadores, hombres de Dios, huyeron y empezaron a predicar. En la sinagoga predicaban lugares separados para los gentiles que escucharon la palabra de Dios. En la sinagoga siempre trataban de separar los gentiles de los judíos, nunca querían mezclar los gentiles con los judíos. Entonces ese ha sido siempre la dificultad de que ha habido en la iglesia, que hubo en la iglesia primitiva. No querían aceptar a los gentiles porque no se circuncidaban, porque no cumplían con la ley y algunas otras cosas más que nosotros conocemos. Y por esto la iglesia tuvo bastantes inconvenientes al principio. Entonces en la sinagoga siempre la palabra era para los judíos, pero no para los gentiles. Pero los gentiles adoraban y cada día se añadían más y más al evangelio del Señor. Bueno, este hombre, Saulo, se convirtió en un líder de la iglesia. Nosotros conocemos la historia de este hombre después que creyó en el Señor. Fue un hombre que predicó el evangelio a toda costa. Fue un hombre que le dio una vuelta a la iglesia primitiva, que hoy nosotros encontramos en la Biblia muchísimo que hablar de este hombre, de las bendiciones que nos dejó escritas también. Bernabé y Saulo, los líderes más prominentes de la iglesia, salieron de viaje misionero. En ese momento nosotros conocemos que había una iglesia ya en Antioquía, donde ellos fueron ahí a ese lugar. Se envió a alguien para que mirara cómo estaba la iglesia en ese momento, pero después fue Pablo a ese lugar y ahí fue enviado al primer viaje misionero, que llegando a Salamina, a Pafo, a la isla de Chipre, a Antioquía, a Iconio, a Pisidia, a Listra, a Derbe y a Licaonia, toda esta región fue evangelizada por este hombre que no se detenía. Este era un hombre que no se detenía, llegaba a una parte, seguía para la otra, y no era que llegaba y predicaba, sino que llegaba y establecía como tal el evangelio, y la iglesia del Señor quedaba establecida allí en ese momento. De regreso nuevamente, él volvía y predicaba y volvía y establecía. De regreso del primer viaje, volvió a visitar los lugares que había visitado al principio y estableció en cada lugar ancianos para que se encargaran de la iglesia en esos lugares. Luego vuelve y visita el tercer viaje, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero lo que nosotros entendemos, o lo que la historia nos dice acerca del libro aquí en los Hechos de los Apóstoles, es que el evangelio se extendió de una manera rápida por el poder del Espíritu Santo, que iban haciendo milagros, prodigios. Recuerda que un día llegó Pablo a una isla y había un hombre que se le oponía, un tal Bar Jesús.
Limas, creo que era que se llamaba. Él no lo quiso nombrar por el nombre Bar Jesús, porque no quería decirle Jesús. Entonces le decía Elima, el procónsul quería escuchar y estaba escuchando la palabra de Dios que Pablo le estaba predicando, pero este mago quería meterse y estorbar la obra de Dios. Pablo lo reprende y este hombre se quedó mudo porque la gloria de Dios y la palabra la respalda, es el poder del Espíritu Santo. Entonces todas estas cosas sucedían donde iban estos hombres, iban predicando el evangelio y eran respaldados por el poder del Espíritu Santo. Entonces la historia continúa en la iglesia, la iglesia entre los gentiles desde el concilio de Jerusalén hasta el martirio de Pablo, 68 años después de Cristo, 50 al 68 después de Cristo. Se inicia la expansión del evangelio, sin importar raza, ni a los de la iglesia judía debían seguir la obediencia a la ley, y los gentiles podían pertenecer a la iglesia cristiana por su fe en Cristo sin ningún requisito legal. En ese momento sucede que se da el primer concilio de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos querían que los gentiles se judaizaran o que se circuncidaran para poder pertenecer a la iglesia del Señor. Y había una controversia entre una cosa y la otra, pero hubo una reunión, hubo un concilio allí donde el imperio y todo esto, los gobernadores se reunieron, que cosa que no pasa hoy, nadie se reúne para disertar acerca de las cuestiones de la palabra de Dios. Muchas veces encontramos que pocas veces lo vemos aún hasta en la iglesia, que no nos reunimos a mirar alguna anomalía o alguna dificultad que hay acerca de pronto de algún concepto de algún hermano y todo esto, pero en ese momento cuando se sintieron los judíos y los gentiles, entonces hubo una reunión donde invitaron los pastores, los líderes de la iglesia, los apóstoles y algunos gobernantes de ese lugar, y tomaron la decisión que el evangelio se predicara tanto a judíos como a gentiles, que ya no había problema, que ya no había dificultad en congregarse aún judíos y gentiles. Y la obra del Señor continuó, y el apóstol Pablo al final de esta época se refiere a la iglesia. Entonces ahí se da la libertad para que se predique el evangelio a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces ahí es que empieza el apóstol Pablo entonces a viajar y a predicar el evangelio, a extenderse la palabra de Dios por todos los lugares. Entonces Pablo emprendió su segundo viaje misionero después del concilio allí en ese lugar. Se emprendió el segundo viaje misionero y, acompañado de Silas y Silvano, compañeros, salieron de Antioquía nuevamente, visitaron por tercera vez a la iglesia fundada en su primer viaje. Ahí visitaron nuevamente las iglesias que había fundado en el primer viaje. Llegando a la costa del mar Egeo, todas estas partes que Troas, antiguamente Troya, todo esto fue visitado por el apóstol. Amén, gloria a Dios. Entonces ahí Pablo empezó su segundo viaje misionero
y empezó a predicar por todas estas ciudades, como les estaba mencionando. Ella llegó y viajó a Éfeso, Asia Menor, después a Cesarea, por el Mediterráneo, y al final llegó a Jerusalén y regresando a su punto de partida en Antioquía. Pablo viajó durante 3 años por mar y tierra y fundó 7 iglesias en las ciudades importantes y abrió algunas. Nosotros conocemos las iglesias que nos menciona, se nos menciona en Apocalipsis, el segundo y el tercer capítulo de Apocalipsis. Pablo fundó estas iglesias directamente e indirectamente, también tuvo que ver con la fundación de estas iglesias, como las encontramos ahí en Apocalipsis. Pablo inició su cuarto viaje, ya es un cuarto viaje, pero ya preso, donde visitó muchos lugares. Ya estando presos también evangelizó toda esa gente que iba con él en la embarcación. Yo creo que nadie quedó sin ser evangelizado en ese momento, porque era un hombre que predicaba el evangelio hasta dormido, digo yo. Entonces este hombre, hasta en la isla de Malta, un día llegaron por allá y una serpiente lo agarró, lo mordió y pensaron que era un dios, fueron a adorarlo. Entonces él dijo que no lo adoraran, que el único que merecía la adoración era el Señor Jesucristo. Entonces la gente estaba esperando que él cayera por allá, porque cualquiera que lo mordía una serpiente de estas tenía que caer o moría, y decían: algún pecado ha hecho, algún mal ha hecho, pero no cayó el hombre, porque a él lo guardó el Señor Jesucristo. Amén. Entonces en ese viaje él predicó por muchos lugares, durante mucho tiempo también estuvo en Roma. En ese lugar también alquiló, vivió hasta alquilado en un lugar. Vivió ahí alquilado en un lugar, y ese lugar que alquiló durante 2 años predicó el evangelio atado a un soldado romano, y dice que predicaba el evangelio y convirtió ese lugar en una iglesia donde predicaba y hablaba de la palabra del Señor. Desde el martirio de Pablo 68 después de Cristo hasta la muerte de Juan 100 años después de Cristo. No sé si tenga tiempo aquí. ¿Cómo estamos? Son las 8 casi. Hermana Lilian. Se me fueron todos. No, ¿sí terminemos ya? ¿Qué dice? Está aquí el hermano Pablo. No, terminemos las ideas. Terminamos como 10, empezamos 10 minutos, ¿no? Pues se recuperen esos 10 minutos. Seguimos un poquito más, porque hermanos, sí, son 2000 años y vamos por el 100. Bueno, vamos a adelantar algo de esos 2000 años. O sea que faltan 1900. Faltan 1920 años todavía de historia. Bueno, aquí nos van a salir canas sobre canas. No, mentira, sigue, hermano. Desde el año 68 al 100 después de Cristo se le llama la edad sombría, o sea, no aparece un registro, porque ya ahí terminan los hechos de los apóstoles. Entonces no aparece como un registro de alguien que haya escrito algo, y estaban las tinieblas de la persecución de la iglesia, y también que no aparecía ningún registro por ninguna parte acerca de la historia. Lo que encontramos ya es algunos historiadores seculares que nos cuentan algunas cosas que sucedieron con los emperadores y todo esto, historia que no sabe nada. No tiene la guía del libro de los hechos ni lo que nosotros tenemos hasta el momento en que termina el libro de los hechos. En el año 70 después de Cristo, con la caída de Jerusalén, hubo un rompimiento entre judíos y cristianos. Judea era un país descontento con el sometimiento al imperio romano. Nosotros conocemos todo esto y conocemos lo que sucedió con aquel hombre llamado Tito, que sitió la ciudad de Jerusalén
y los judíos, era tanto el hambre y tanta, o sea, la persecución y el hambre que había porque no podían salir. Según los historiadores dicen que había la gente se volvieron caníbales, se comían entre sí por el hambre y el desespero que había en la ciudad. Cerca del año 66, los judíos se rebelaron a sabiendas de que no podían vencer el ejército. Entonces, Vespasiano, general romano, fue el encargado de conducir el gran ejército en Palestina, pero fue su hijo Tito el que rodeó la ciudad y sucedieron todas estas cosas que nosotros encontramos en la historia, donde habían, como les dije, ya la gente, de tanto el hambre que había ahí en ese momento, fue como una maldición a la ciudad de Jerusalén por la incredulidad, por no creer en el evangelio. Juan fue aprehendido en Éfeso y fue llevado a la isla de Patmos en el mar Egeo. Allí tuvo la revelación y escribió el Apocalipsis. Se calcula que Juan falleció alrededor del año 100 después de Cristo y se escribieron los últimos libros del Nuevo Testamento, Hebreos, Segunda de Pedro y las epístolas y el Evangelio de Juan, Judas y el Apocalipsis en ese momento, y se habían establecido iglesias en todos los países y en casi todas las ciudades, desde Tiber, el Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África y posiblemente hasta España y Gran Bretaña. Ya habían cristianos por todas partes. Entonces este hombre, el emperador Trujano, recibió una noticia donde se le decía que los creyentes eran por millones y que se encontraban por todos lados y templos paganos estaban vacíos. O sea, los templos donde se adoraban los dioses paganos ya estaban vacíos. La gente se había ido al cristianismo, se habían convertido al cristianismo. Esto era algo extraordinario que iba arrasando, porque cuando el Espíritu Santo se mete en la iglesia, hermanos, esto es algo arrasante. Entonces la gente creía, los miembros de la iglesia iban de los nobles hasta los esclavos y todas aquellas personas que era rico ya lo trataban común y corriente, y el que era pobre también lo trataban bien, porque ese es el evangelio. Dios no hace excepción de personas, y en la iglesia primitiva sucedía esto, y esto fue lo que molestó a los emperadores, molestó al imperio, molestó a toda esta gente que estaba en la jerarquía, que estaban allí. Entonces, porque si se entregaba a un rico, era tratado como cualquiera, y si se entregaba a un pobre también era tratado como tal, como un cristiano. Entonces los cristianos se poblaron por todas partes. El único sobreviviente de todos los 12 apóstoles fue Juan, que ninguna referencia escrita de que hubiera sucesor. En el año 120 él murió como en el 100 antes de Cristo, y él fue el único que murió de muerte natural. Pero después del 120 se mencionan apóstoles, posiblemente evangelistas, pero no hay un registro como tal de ellos. El culto se derivaba delante de las sinagogas judías, se leían pasajes, se cantaban salmos y todo esto, y se congregaban allí, se reunían y se leían textos bíblicos del Antiguo, del Nuevo Testamento, y de las cartas también ya se leían, porque ya habían cristianos que tenían los escritos de los apóstoles en sus manos, y de esa manera entonces ya se celebraba el culto en la iglesia primitiva.